Hermanos y hermanas, soy el Padre Jim Gibson, aquí de la parroquia Nuestra Señora del Desierto y de la parroquia de San Pablo en Luzerne Valley. Y quiero ofrecerles unas indicaciones en su formación sobre la oración cristiana. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ayude en esta reflexión. Señor Dios Padre, envíanos tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para entender y poder apreciar la riqueza de la oración en nuestra vida cristiana. Ayúdanos también a compartir con los demás la vida espiritual que está creciendo en nuestro corazón por medio de nuestra fe. Pedimos esta gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a entender unas formas de la oración y aquí debemos comenzar con una comprensión de lo que es en general la oración en la vida cristiana. La oración podemos decir, usando el término de Santa Teresa de Jesús, la oración es amistad y comunicación con Dios. Es una relación, claro, es una amistad. Y debemos decir desde el comienzo que hay una diferencia entre la oración y oraciones. A veces algunos le llaman rezos, ¿verdad? Lo que deben de aprender los niños. Pero nuestra vida de oración es mucho más amplia que una serie de rezos o de oraciones. La oración es una relación constante con Dios. Y para comprender mejor lo que entiende la Iglesia, se puede consultar la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. De las 4 partes del Catecismo, toda una parte, la última parte, se trata con la oración cristiana, terminando con una reflexión de cada frase del Padre Nuestro. Eso se encuentra en los números 2558 a 2865. Entonces ya vemos que la oración abarca muchas formas. Vamos a considerar en este tiempo 5 formas tradicionales. Algunos pueden distinguir otros tipos más, pero básicamente toda forma de oración cabe en estas categorías. Tenemos primero la adoración o bendición. Ya vimos que esto se puede decir que es lo que encontramos mucho en la vida de Jesucristo, según los evangelios. Jesús está siempre bendiciendo a su Padre por su grandeza, por su bondad, dando gracias a Dios. Y nosotros consideramos que adoración es precisamente lo que dirigimos a Dios. No estamos adorando a los santos, aunque los santos pueden ser parte de nuestra oración. Propiamente adoramos a Dios. Por eso le llamamos adoración al Santísimo Sacramento, porque es Dios, Jesucristo, a quien adoramos. Entonces, esa es la primera forma de oración. Luego tenemos la forma de petición. Algunos incluyen aquí la petición de perdón a Dios. Se puede llamar contrición, ¿verdad? Claro que esta petición, con la excepción del perdón, también se encuentra en la vida de Cristo. Cristo pide a su Padre por sus discípulos, por la Iglesia. Estamos pidiendo a Dios de algo que necesitamos. Y luego la intercesión, una forma muy común. Por ejemplo, nosotros estamos pensando aquí en las necesidades de los demás. Ofrecemos el rosario, por ejemplo,
Estamos diciendo, Santa María, ruega por nosotros. Estamos pidiendo por los demás, por los difuntos, por los enfermos. Eso es cuando uno piensa en la necesidad de otra persona, por la iglesia, por el mundo. Estamos intercediendo por ellos. Y después tenemos la forma de acción de gracias. Eso también abarca mucha de la vida de oración en nuestra iglesia. La misma Eucaristía, como dice la palabra. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y también cuando agradecemos al Señor por un nuevo día, por los alimentos, o sea, la acción de gracias, la gratitud, el agradecimiento es una forma de oración constante en nuestra vida. Y por último, pero también abarca muchísimo, la forma de alabanza. Algunos tienen la costumbre de llamar a los cantos las alabanzas, pero también alabanza, pues, se refiere ciertamente a los cantos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, los salmos. Todos los salmos son forma de alabanza a Dios. Y en la misma iglesia, en los sacramentos, en la misa sobre todo, estamos alabando a Dios. Luego, considerando todas estas formas de oración, vamos a ver, se puede decir, pues, cómo se expresa la oración. Estos serían formas de comunicación con Dios en su expresión. Tenemos la expresión privada o comunitaria. Si yo estoy rezando a Dios o meditando o escuchando la palabra de Dios, lo puedo hacer en una forma personal o con la comunidad. También tenemos oración comunitaria. Es diferente a la oración personal. Las dos son necesarias. Esta oración puede ser con palabras o sin palabras. Si estoy meditando en silencio, eso es, pues, sin palabras, pero es oración. El silencio tiene parte en mucha oración. En la misma misa hay momentos de silencio, o sea, estamos orando sin palabras. Luego tenemos las expresiones generalmente cantada o hablada o meditada. Los salmos, ya les dije, son cantos, aunque muchas veces estamos rezando los salmos, pero de hecho fueron compuestos como canciones, como cantos de alabanza a Dios. San Agustín dice, el que canta reza 2 veces. O sea, la música es una forma de estar unido con Dios. Hablada, pues claro que muchas veces estamos rezando en voz alta. Los rosarios, las devociones, muchas formas de hablar a Dios. Y luego la forma meditada. Aquí es donde sobre todo reconocemos que en el diálogo con Dios, Dios es quien nos habla primero. Nosotros en nuestra vida de oración estamos respondiendo al Dios que nos habla. Y luego, entre estas formas, tenemos la oración litúrgica, o sea, que es, podemos decir, la oración oficial en comunión con toda la iglesia, o devocional. Devociones vienen de las tradiciones de las culturas, vienen de la historia. Tenemos, por ejemplo, la devoción a la Virgen de Fátima, a Lourdes, tradiciones en varias culturas. Eso es distinto a la liturgia, pero también, claro, que es una forma que ayuda a nosotros a crecer en nuestra fe. Entonces vamos a considerar ahora qué es lo que abarca la oración litúrgica. La liturgia es, como ya dije,
es la oración oficial de la iglesia. E incluye todos los sacramentos. Los 7 sacramentos en la iglesia son liturgia. Pensamos en, por ejemplo, la reconciliación. La reconciliación no es simplemente recibir el perdón personal de Dios, sino es una reconciliación con toda la iglesia. Entonces, esa es una oración que nos relaciona con toda la iglesia. Es personal y a la vez comunitaria. La Eucaristía, obviamente, el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, dice que la Eucaristía es el culmen y la fuente de nuestra vida cristiana. Ahí es donde entramos en comunión con Dios, y también la Eucaristía nos pone en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Es el culmen y es la fuente, ¿sí? Y quizás la forma menos conocida todavía en la iglesia es la liturgia de las horas. La iglesia santifica todos los días, todos los momentos del día, con laudes, vísperas, oficio de lecturas. Y en estas oraciones estamos también rezando en unión con toda la iglesia. Son formas que ya tienen un contenido específico, no es espontáneo, sino que hay algo que recibimos de la tradición y rezamos en unión con toda la iglesia. Pero luego tenemos, y más hoy, ¿no? Tenemos formas de oración comunitaria, pero no litúrgica. O sea, no son las oraciones oficiales, digamos, de la iglesia. Por ejemplo, las devociones populares, el rosario, letanías, corona de misericordia, vía crucis, etc. Son tradiciones de que algunos que tienen siglos y siglos en la iglesia, pero no llegan al punto de importancia en nuestra vida de oración con los sacramentos. En tiempos anteriores, muchas personas, porque no entendían el idioma de la misa, por ejemplo, que era latín, muchos durante la misa rezaban su rosario. Ahora vemos que esto no tiene mucho sentido, porque mientras estamos alabando a Dios y poniéndonos en comunión con el sacrificio de Cristo, por otro lado, estamos meditando algunos misterios del rosario. Pues la iglesia sugiere que no pongamos juntos estas formas de oración. Cuando estamos en misa, estamos en misa. Cuando rezamos el rosario, estamos rezando el rosario. Entonces son devociones. Y luego otras oraciones comunitarias, por ejemplo, la oración carismática, grupos de oración de varios estilos. Hay varios movimientos en la iglesia que tienen su propio estilo de oración. Hay una tentación entre los cristianos de poner este tiempo de estar reunidos en oración, con cantos, alabanzas. Hay una tentación de poner esta experiencia de oración por encima de la Santa Misa. Eso sería una falta de comprensión de lo que nos ofrece la iglesia. En la Santa Misa, cuando entramos en comunión con Cristo, no es lo mismo de darle gracias a Dios en un grupo de oración carismática. Las dos cosas tienen su valor, pero claro que la misa tiene un valor más alto.
Vamos a considerar, por ejemplo, esta liturgia de las horas, porque esta forma de oración tiene mucha historia en la iglesia. Es la base de la liturgia de las horas. En cada hora son los salmos. La tradición de rezar los salmos nos llama hasta el tiempo de que Jesucristo andaba en el mundo. Jesús rezaba los salmos. Es el libro de oración del pueblo judío. Basta con recordar las palabras de Jesús desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está rezando el Salmo 22. Entonces, los salmos son la base de esta oración. Las horas claves de la liturgia de las horas serían oración de la mañana, de la tarde y de la noche, lo que se llaman tradicionalmente laudes, vísperas y completas. En sus orígenes, la liturgia de las horas incluía, sobre todo en la vida monástica, donde todos los monjes o todas las monjas se dedican a la vida entera de oración. También hay otras horas de oración. A media tarde, media mañana, pero en cada hora pues se ocupan salmos y la palabra de Dios e intercesiones para estar unidos en oración, orando con la iglesia y por la iglesia. Esta forma se extendió desde los primeros monasterios a todo el clero y después se renueva para toda la iglesia. Después del Vaticano II hemos visto como en muchas parroquias, no solamente en los monasterios, sino en las parroquias, el pueblo se reúne para celebrar una de las horas. Puede ser laudes, algunos se reúnen antes de la misa en la mañana, o vísperas, una celebración más solemne, por ejemplo. Pero todo esto es liturgia, es la oración de la iglesia. Y como ya se ve, es en su esencia, es una oración comunitaria, pero también se reza personalmente. Es obligatoria para todo el clero, incluso para los diáconos. Nosotros tenemos la obligación de rezar ciertas horas cada día, pero la forma mejor de celebrar estas horas sería en comunidad. Es una oración comunitaria, pero aun cuando uno reza individualmente la liturgia de las horas, uno está en unión con toda la iglesia para rezar esta oración. Vamos a considerar ahora finalmente algunos modos de oración personal. En forma general podemos decir meditación. La meditación sobre todo tiene su fuente en las Sagradas Escrituras. O sea, si estamos nada más reflexionando sobre la vida, esa es una meditación. Pero si queremos escuchar lo que Dios nos dice, buscamos en la palabra de Dios. La palabra es lo que Dios dirige a nosotros. La forma más tradicional de meditar sobre las Sagradas Escrituras es la lección divina. Lectura divina, la palabra de Dios. Y esta tradición viene desde el tiempo de San Benito, siglo VI de la Iglesia. Hay una forma muy fácil de recordar que tiene como un esquema de pasos para seguir. El primer paso es la lectura de un texto y generalmente es una forma de leer la Biblia, por ejemplo. No es
tomar todo un libro de la Biblia, sino un texto. Puede ser el texto del Evangelio, de la misa del día. Puede ser un párrafo de San Pablo o lo que sea. La cosa es, primero se lee pausadamente para uno, puede ser en voz alta, leer la palabra de Dios. Y luego sacar, o sea, pensar cuál frase me está hablando personalmente a mí. El segundo paso, llegamos a sacar el significado de esta lectura para mí. Se llama meditatio o ruminatio. Ruminatio, en la palabra tradicional del latín, nos explica mucho, porque eso viene literalmente de lo que hacen las vacas. Las vacas con su pasto, ¿verdad? Están masticando el pasto. Es lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Sacamos el jugo de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Y luego el tercer paso es, después de escuchar lo que Dios me está diciendo, digo a Dios lo que siento. La oratio, o sea, oración. Ahora digo, Señor, ayúdame a vivir así. Perdóname, ya veo que estoy en esta situación. O sea, la palabra de Dios nos está llamando a un cambio, a una conversión, y luego hablamos con Dios sobre este desafío en mi vida. Y finalmente, la lección divina debería de llegar a un momento de contemplación, descansar en la presencia de Dios. Y es importante ver que la contemplación en cualquier forma siempre es un don de Dios. No puedo inventar una contemplación, sino que es la gracia de Dios. Por eso uno tiene que descansar para estar en la presencia de Dios. Un gran ejemplo es lo que una viejita enseñó al mismo cura de Ars, San Juan Vianney. San Juan Vianney, párroco en una parroquia, ¿no? Ahí en la provincia de Francia, y veía cada día una ancianita que se sentaba al frente de la iglesia sin libros, sin nada, nada más ahí tranquilamente. Y San Juan le preguntó un día, señora, ¿qué está haciendo aquí cuando se sienta aquí? Y ella dice, estoy rezando, estoy orando. Y San Juan le decía, ¿y cómo ora usted? Y ella dice, bueno, pues yo le miro a él me mira a mí y estamos contentos. Pues eso es contemplación, es un don de Dios. Y por fin queremos considerar la meditación ignaciana, otro método de meditación. San Ignacio fue conocido ya después del siglo XVI por este regalo a la iglesia, una forma de entrar en la vida de las Escrituras, aplicarla a nuestra vida. Y para él era importante usar los 5 sentidos, lo que él llama la composición del lugar. Por ejemplo, si estamos reflexionando sobre un encuentro con Jesús resucitado, entonces diría a él, pues imaginen en su mente el sepulcro vacío. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Qué se oye? ¿No? En el jardín, los pájaros. ¿Qué es lo que dicen las mujeres? O sea, usar los 5 sentidos para entrar en ese escenario. Y así estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Y decía San Ignacio que para terminar una meditación podemos conversar con los personajes del texto o con Jesús, María, uno de los santos. Podemos platicar con Santa María Magdalena después de su encuentro con Jesús. ¿Qué sentías, María?
¿Cómo puedo experimentar la resurrección? Pues es una forma de meditar las Escrituras. Y finalmente un ejemplo de oración de discernimiento. Eso fue el gran regalo de San Ignacio a la iglesia. ¿Cuál es el fin de discernimiento? Discernir la voluntad de Dios. Yo quiero comprender qué es lo que Dios quiere en mi vida. Puede ser en mi vida total, o sea, vocación, o puede ser sobre una decisión que tengo que hacer. Tengo que discernir, y para San Ignacio esto era muy importante, no tengo que discernir lo que sea correcto. Muchas veces pedimos a Dios, ¿eso está bien o está mal? San Ignacio pensaba y decía, tenemos que buscar lo que sea mejor. O sea, quizás en nuestra vida, pensando en la vida de la familia, de mi trabajo, de mi ministerio, quizás puedo hacer X, ¿no? O sea, A, B, C. Tengo 4 opciones. Y la cuestión no está si eso está bien o está mal. La cuestión es cuál sería mejor. Mejor. Entonces, hermanos, pues estos son ejemplos de la vida de oración en la iglesia y esperamos que la oración sea un fruto muy grande para nuestra vida de fe, pero también, claro, es una de las maneras de dar un ejemplo a los demás, compartir nuestra fe con los demás. La oración siempre tiene ese aspecto, interior y exterior. Dios los bendiga.